7:38 de la mañana. Estamos aquí en Primera Pauta y ya tenemos conectada a nuestra entrevistada que se encuentra lejos, está en Estados Unidos, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, haciendo varias gestiones, porque ayer una pregunta que da vuelta en el ambiente es: ¿y qué pasa con nuestra visa waiver? ¿Sigue, no sigue? Bueno, de eso queremos hablar y muchísimos más respecto de política internacional con ella esta mañana. Buenos días, subsecretaria. Gerardo Gómez, Claudia Álamo, estamos aquí para Con Gloria de la Fuente entrevistarla. estamos. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días y gracias por despertarse tan temprano en la mañana, porque está con cambio de hora en contra ya en Washington. Acá tenemos una hora menos, entonces estamos un poquito más temprano, pero sí, muy contentos porque la verdad es que hemos tenido una excelente agenda durante esta semana, así que muy contenta además de poder conversar con ustedes, Claudia y Gerardo. Ya, Claudia le preguntaba por la visa waiver. Comencemos por ahí, pero ya sabemos que está en otras cosas que también le vamos a preguntar. Sí, parto por ahí, estuvimos conversando mucho sobre visa waiver efectivamente en el marco del diálogo de alto nivel que tuvimos con el Departamento de Estado y con los equipos del Departamento de Estado, en un diálogo que fue súper fructífero, diría yo, y en el ámbito de la visa waiver yo creo que se ha reconocido el esfuerzo que hemos hecho como país de manera súper importante en poder generar mejores condiciones para poder informar, para poder conectar las bases de datos de las distintas agencias del Estado. Yo creo que aquí ha habido también un esfuerzo muy importante de las distintas agencias nuestras, Carabineros, Policía, Investigaciones, Registro Civil, entre otros, donde hemos podido efectivamente ir respondiendo rápidamente a las consultas que se hacen. Eso ha ido generando bastante más confianza también en la manera que nosotros tenemos de poder responder rápidamente a las consultas. Se han ido probando los ¿Y sistemas, qué? Sí, esos sistemas han ido perdón. funcionando y la verdad es que siendo esto un contrato de adhesión que uno tiene que cumplir ciertos requisitos, que en el fondo es la realidad del visa waiver, creo que recibimos muy buenos comentarios. A esto sumémosle que nuestro pasaporte, que es uno de los más seguros del mundo, va a tener más condiciones de seguridad aún a partir del mes de diciembre, que es cuando se va a instalar este nuevo Mm, pasaporte que tiene estándares altos sí. de seguridad. Entonces, la verdad es que creo que estamos en muy buen camino y así lo reconoció además el Departamento de Sí, Estado acá. subsecretaria, pero aquí hubo, en el fondo lo planteamos porque de repente hubo un impasse o al menos algunas dudas respecto de si esta era una decisión permanente de Estados Unidos o no. Y cuando a usted le preguntaban respecto a esta visa, ¿qué es lo que le preguntaban? ¿Cuáles eran las inquietudes de Estados Unidos de si mantenerla o no? Lo que hicimos fue más bien ir revisando los pasos que hemos ido siguiendo hasta acá. Lo que hubo fue un reconocimiento a los grandes esfuerzos que ha hecho nuestro país por ir arreglando de manera importante, ir haciendo conversar mejor nuestras bases de datos y respondiendo de manera sistemática a las distintas exigencias respecto a las respuestas y a la información. Y hubo un gran reconocimiento a todo el esfuerzo que se ha hecho. Un esfuerzo bien importante además respecto a la capacidad de coordinación en nuestras agencias del Estado, porque aquí lo que hay es una mesa de trabajo donde está, por supuesto, nuestra Cancillería a través de nuestra dirección consular, pero también está el Ministerio del Interior, también está en el fondo el Servicio de Migraciones, también está la policía, está el Servicio de Registro Civil, y esto ha ido funcionando muy bien y hubo un reconocimiento importante a eso. Esto es un contrato de adhesión, vuelvo a insistir en eso, por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir con los requisitos de ese contrato de adhesión, y ese contrato de adhesión hasta acá ha ido funcionando de manera importante. Y entendimos muy bien, además, que el trabajo en el ámbito la discusión política es otra cosa, ¿no? Y sabemos que ha habido Mm. efectivamente debates y ha habido cuestionamiento en algunos ámbitos, pero ellos reconocen claramente que en el ámbito técnico el trabajo ha sido Ya. impecable, que realmente estamos en buenas condiciones para ir cumpliendo, ¿no? Tanto así que las alertas han ido saltando de manera más rápida, más importante, y eso permite, por supuesto, también ir generando más confianza en el sistema. Subsecretaria, bueno, la van a citar aquí en la Cámara de Diputados, no sé si la avisaron, pero ayer en la tarde ya avisaron varios parlamentarios que quieren que venga ante la Cámara de Diputados a explicar cómo le fue con esta reunión que nos está diciendo, adelantando nosotros, No lo sé. Muchas gracias por avisarme, para porque que sí, vea. como le hemos dicho siempre a los parlamentarios cada vez que nos han citado por este Ya. tema, vamos a estar encantados de ir a contar los avances además que vamos haciendo, así que me parece una excelente oportunidad para ir a contar La, detalles. la pregunta que siempre se hace y se repite es si es que está en riesgo o no la mantención de la visa waiver. ¿Cómo lo ve usted ese escenario ahora? Y con tantas medidas de seguridad que nos ha explicado, me parece de verdad sorprendente que delincuentes pasaron porque se cambiaban el apellido y en su caso sería Gloria González, es decir, poner su segundo apellido y pasaban, no eran identificados. ¿Cómo un sistema tan inteligente no lo fue tanto?
Mira, no ha habido hasta acá mayor cuestionamiento. Yo entiendo que muchas de las, por lo menos meses atrás, cuando hubo algún tipo de discusión respecto a personas que habían cometido delitos acá, había gente que había entrado incluso antes de las innovaciones que hemos hecho en el tiempo de tiempo, digo, del último año hasta acá, que hemos ido avanzando sistemáticamente en esto. Entonces, puede ocurrir, pero me da la impresión que no es algo que vaya a entorpecer la discusión, la verdad. Y ellos mismos tienen un sistema, entendemos nosotros, y así lo hemos ido mirando, que efectivamente hace que las alertas se produzcan de manera Ya, no importante. está en Entonces, riesgo entonces, no está en Eso, riesgo como eso lo... es lo importante. de la siguiente manera, y por eso me importa Mm. mucho decir que esto es un contrato de adhesión, es decir, nosotros cumplimos los requisitos que se nos solicitan y en la práctica eso hace que el sistema cumpla, Mm. cumpla con todos los estándares. Y hasta aquí eso, de acuerdo a lo que nos han planteado y de acuerdo a ir siguiendo paso a paso, en el fondo, la mejora técnica en esto, no ha ocurrido. Y además hay que considerar que estas personas que en algún minuto cometieron delitos acá, que fueron con los casos bullados, ¿no? Que se levantaron a través del Congreso en Estados Unidos, son en muchos casos personas que no entraron con este sistema, con visa waiver, incluso entraron Mm. mucho antes. Por lo tanto, creo que hasta acá no está en riesgo en la medida que nosotros sigamos cumpliendo de manera sistemática y acabada con todos aquellos, todo aquel trabajo técnico, digo, que ha permitido tener altos estándares de confianza en la Sí, información que... subsecretaria, bueno, me imagino que esto tiene que ver también, ¿no es cierto?, con compromisos. Y esos compromisos en un continente que está, digamos, permeado por el tema por olas migratorias importantes, por el crimen organizado. Me imagino que para Estados Unidos hoy día hay nuevas barreras de entrada. Ya no solamente le hablo de la visa waiver, sino también de cuáles son las condiciones que está poniendo en general Estados Unidos y en este caso en particular a Chile con los temas de crisis migratoria, el tema fronterizo, crimen organizado transnacional en la región. Me imagino que hay acá espacios de cooperación distintos. ¿Y cómo lo está viendo Estados Unidos? Sí, hay múltiples espacios de cooperación. De hecho, Estados Unidos fue uno de los grandes impulsores de la conferencia de Los Ángeles, o sea, de la Declaración de Los Ángeles, que hubo un espacio en la región donde están los distintos países de nuestra región y donde se discuten los temas migratorios con focos distintos, porque hay varios mecanismos que funcionan en la región. En este caso en particular es poner el foco, por supuesto, en todos los temas que nos preocupan a todos: la trata de personas, las condiciones humanitarias, el tránsito irregular de migrantes y cómo eso facilita o no en algunos ámbitos la existencia del crimen transnacional organizado, ¿no? Pero también la discusión sobre cómo mejoramos condiciones, por ejemplo, para generar alertas en la frontera, y ahí tenemos espacios de cooperación, tanto a nivel multilateral, como decía, por ejemplo, la Declaración de Los Ángeles, que es un espacio donde nosotros hemos ido jugando un liderazgo en las distintas mesas y puntos de trabajo que hay, como también a nivel bilateral, ¿no? Y en los ámbitos migratorios a nivel bilateral, de hecho, la semana pasada desde el Ministerio del Interior hubo importantes reuniones también para ir avanzando en materia Ujú. y colaboración, además desde Estados Unidos en materia de control fronterizo, en aprender de experiencias respecto, por ejemplo, a los sistemas que existen precisamente en la frontera, a ver cómo se hace efectivamente para poder generar un flujo regular, pero en el fondo que además sea un flujo que sea seguro para las personas, y entendemos que ahí hay un espacio de colaboración y hablamos Bien, bastante de eso, la verdad, porque es un ok. tema que nos preocupa. Hablamos esta mañana acá en Primera Pauta con Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gerardo. Usted tuvo una participación en un encuentro de la OEA donde se estaba hablando de democracia en la región. Quiero saber directamente si siente que o hay una conclusión por parte de Chile que la democracia en la región, en ciertos países, está más que amenazada. Me refiero, por ejemplo, a la dictadura venezolana. Sí, y no lo decimos solo nosotros, lo dicen también distintos índices internacionales que ayer de alguna manera en nuestra presentación repasábamos, ¿no? A mí me tocó también participar en una instancia en la OEA sobre la Carta Democrática en mayo pasado, que también me tocó venir para acá. Nosotros somos parte además hace mucho rato y presidimos hoy en día el grupo voluntario de seguimiento de la Carta Democrática, que tiene por objeto hacer seguimiento a los distintos ámbitos que establece una carta que fue creada ya hace bastantes años, que por lo tanto hay que ir renovando algunos de sus aspectos, pero donde se reconoce claramente, y lo dijimos ayer con mucha fuerza, hay amenazas y retrocesos democráticos en el mundo, en Mm. nuestra región en particular,
tenemos mucha preocupación por los efectos que eso tiene en la región. En el caso más evidente, lo hemos dicho en muchas oportunidades, la diáspora Pero venezolana que sí, perdón que le interrumpa, ministra. Lo que pasa es que yo creo, perdón que le interrumpa, subsecretaria. Dije ministra, subsecretaria. No, porque uno entiende cuáles son, digamos, las conversaciones a más alto nivel, pero también en este tiempo, producto de lo que ha pasado en Venezuela, ¿para qué hablar de Medio Oriente? Hay un cuestionamiento enorme a para qué sirven finalmente todos estos organismos internacionales, porque todos han dicho, Chile ha sido muy pionero en las declaraciones respecto de Venezuela, de que es una dictadura, de que se robaron las elecciones, lo ha dicho el propio presidente Gabriel Boric, y se reúnen, pero la verdad es que no pasa mucho. Entonces, usted que está en ese hay, lugar, me imagino que debe haber algún mea culpa de la institucionalidad de política sí, internacional, ¿no? No, no sirve sí, mucho. sí, sí. A ver, las declaraciones, yo creo, y empujar procesos de diálogo, yo creo que siempre va a ser útil. La Sí, lógica de la existencia de Naciones Unidas, que es un contexto de posguerra, ha permitido precisamente no volver a tener un conflicto mundial como el que vimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que en el fondo es la lógica del surgimiento del espacio multilateral de Naciones Unidas, por ejemplo, como ahora. La Carta de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, son instrumentos que cumplen un rol. Por supuesto, yo creo que también, y esto es una discusión que está instalada en el ámbito multilateral, hay necesidades de renovar los espacios mm. multilaterales para poder hacerlos más efectivos a la hora de poder en el fondo dar respuestas concretas a lo que pasa hoy en día en distintos lugares, distintos conflictos en el mundo, situaciones que ocurren. Pero en el caso de Sí, Venezuela, por ejemplo, Gloria de la Fuente, no, no existe posibilidad de que realmente puedan presionar la situación. pero pues ustedes saben además que Venezuela no es parte hoy en día de ese espacio de diálogo multilateral que es la OEA, pero yo creo que hay una cosa súper importante que creo que hay que decir respecto a, por ejemplo, nuestro trabajo hoy en día en la Carta, y lo reconocían ayer además las delegaciones. Hoy en día tenemos la necesidad, las amenazas de la democracia hoy en día, en el siglo XXI, no están dadas tanto como vimos en América Latina años atrás por los golpes de Estado, ¿no? Que finalmente quebraba la institucionalidad democrática. Las amenazas de las democracias hoy en día van ocurriendo lentamente y van horadando los sistemas. Una de las cosas que discutimos ayer con mucha fuerza a propósito de la experiencia en la región es que empecemos a mirar de manera súper concreta aquellos espacios que son primero buenas prácticas y por lo tanto cosas que podemos ir copiando, mirando con interés entre nuestros países, identificar amenazas también. Por ejemplo, ayer rescataban mucho el rol que ha cumplido nuestra propia embajada acá y nuestra representación diplomática en la OEA, el embajador Sebastián Krajewicz, para poder empujar una agenda que ponga la discusión de la desinformación como una cuestión relevante. Y de hecho ha habido bastantes encuentros con académicos para poder identificar también elementos que Subsecretaria. puedan políticas públicas. Eh, Eh, y sé que de inmediato, Gerardo, y sé que hay una discusión y que creo que es una discusión que nosotros compartimos, siendo muy relevante que empujamos distintas iniciativas que todavía no estamos cerca de poder encontrar una solución respecto a la situación en Venezuela. Pero vamos a seguir claro. apostando y abogando porque el diálogo se imponga, porque creemos que es la manera de que finalmente esta situación se resuelva. Pero no hay una aplicación de la Carta Democrática que muchos desde el 29 de julio dicen aplique la Carta Democrática a Venezuela y allí las cosas podrían cambiar. ¿No ha ocurrido eso y podrían cambiar? Sí, pero consideramos que Venezuela que tiene una participación ya nula en ese espacio En el organismo, multilateral. lo entiendo. Claro, por lo tanto se hace muy difícil desde ahí. O Yo sea, sí la que vía creo que multilateral no está sirviendo para poder influenciar el régimen de Venezuela. en el ámbito de la OEA se hace muchísimo más difícil, pero yo Ujú. creo que no hay que descartar el ámbito multilateral de diálogo como una posibilidad. Pensemos que la semana pasada, en el marco de la Asamblea General de Naciones Mm. Unidas, se produjeron encuentros precisamente para apuntar a un consenso entre los países para ver cómo enfrentar la situación de Venezuela. Mm. Y ahí Estados Unidos estuvo propiciando algunas iniciativas, unos eventos paralelos en esto. Creo que y Hay el presidente intentos, Boric. dice, hay intentos igual. ¿Mm? ¿Hay intentos igual entonces por Vamos a seguir influenciar en la crisis de Venezuela? hemos seguido todos los países de manera multilateral, de manera de diálogos entre distintos países que tenemos más afinidad en la mirada que tenemos respecto a esto, Mm, conversando para ver cómo se encuentra una salida. Por una cosa además que nos parece Mm. muy relevante. Aquí Sí, lo que hay es el sufrimiento de miles y millones de personas en ese claro. país y por supuesto la posibilidad además cierta que una escalada en materia de violación a los derechos humanos pueda mm. finalmente producir una situación peor que Sí. la que hemos.
El tiempo voló. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria Lafuente, conversando aquí en Primera Pauta. Y le llevo, porque usted tocó dos palabras que creo que son muy importantes de la región: derechos humanos y democracia. Y hace pocos días estuvo en una larga visita el presidente Bukele en la Argentina, muy cercano con el presidente Milei. Firmaron un acuerdo histórico y veía que la presidenta Michelle Bachelet, en un encuentro, ahora un foro en Guatemala, justamente organizado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, decía duramente que en el caso de El Salvador, criticó a Bukele su guerra contra las pandillas y dijo que se violan los derechos humanos. Fue muy dura y categórica porque dice que ahí no ha habido un debido proceso. ¿Es la misma posición que tiene Chile respecto a la situación que se está viviendo en El Salvador? Nosotros hemos tenido una participación en órganos además multilaterales, en el Consejo de Derechos Humanos, que ha sido muy clara respecto a la preocupación que hemos manifestado sobre la situación, por ejemplo, en las cárceles en El Salvador. Y creo que es importante en el fondo señalarlo porque hay que ir mirando y tenemos instrumentos internacionales para que esas cosas en el fondo se vayan observando. Y vuelvo a la intervención nuestra ayer en el marco de justamente el grupo de trabajo sobre la Carta Democrática, de seguimiento sobre la Carta Democrática. Nosotros vemos con preocupación que haya prácticas dentro de las democracias, dentro de los sistemas políticos de nuestra región, que vayan en contra de principios fundamentales de la democracia como la defensa de los derechos humanos. Entonces, miramos con preocupación sin duda, lo hemos manifestado en algunas oportunidades, y creo que vamos a seguir abogando también por eso, ¿no? Que seamos suficientemente cuidadosos, que estemos mirando permanentemente nuestras prácticas al interior de los sistemas políticos de manera tal de que no existan vulneraciones a los derechos, que nos parece un principio básico Bien. en las democracias. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria Lafuente, ha conversado con nosotros desde Washington, donde está una serie de actividades. Le agradecemos y que tenga muy buen día. Chao. Muchas gracias a ustedes, que estén muy Gracias. bien. Que esté Hasta muy luego. bien.